El fin de la Segunda Guerra Mundial abrió en México un periodo de crecimiento acelerado de la economía y particularmente de la industria. Creció numéricamente la clase obrera. Las nuevas industrias necesitaban brazos. Miles de hombres y mujeres que buscaban una vida mejor migraron del campo a las ciudades y poblaron las periferias de las grandes urbes. México se convirtió en un país mayoritariamente urbano, con importantes y activas fuerzas de trabajo, comenta el historiador Francisco Pérez Arce Ibarra. A la mitad del siglo XX, el gobierno de Miguel Alemán se distanció de las políticas progresistas seguidas durante el periodo cardenista de fines de los años 30. De este modo, propició la llegada de cuantiosas inversiones extranjeras y siguió una línea que buscaba someter a los sindicatos al interés gubernamental. Para ello, reprimió sistemáticamente los movimientos que se salían del control oficial, como el de los ferrocarrileros en 1948. Y el de los mineros en 1950. En la cuestión de los ferrocarrileros, impuso una dirección sindical afín al gobierno. Para ello, tuvo que encarcelar a los dirigentes que habían sido elegidos por los trabajadores. Tal es el caso del dirigente impuesto Jesús Díaz de León, a quien apodaban el Charro, debido a que practicaba la charrería. De ahí surgió el término popular líder charro, y lo que se conoce como charrismo, que alude a un sindicalismo sometido a las decisiones del gobierno y más cercano a los intereses de las empresas que a los de los trabajadores. A inicios de los años 50, los trabajadores mineros en Coahuila lucharon por un sindicalismo auténtico. En 1951, las minas de Santa Rosita y Cloete estallaron sendas huelgas, mismas que las autoridades declararon ilegales, lo que obligaba a los huelguistas a volver al trabajo, a riesgo de quedar legalmente despedidos. No obstante, los mineros decidieron seguir en paro y realizaron una acción extrema de gran repercusión nacional. Emprendieron la llamada Marcha del Hambre, una marcha que recorrió 1.500 kilómetros para llegar con sus exigencias hasta la Ciudad de México. 5.000 hombres y mujeres empezaron a caminar el 20 de enero de 1951 y 7 semanas después, el 10 de marzo, llegaron a la Ciudad de México. Pero el presidente Miguel Alemán simplemente los ignoró y tendió en torno a ellos un cerco de amenazas. El 20 de abril fueron regresados a Coahuila sin haber conseguido nada. En 1957, los trabajadores ferrocarrileros estaban sumamente descontentos, principalmente por los bajos salarios. Así que en febrero de 1958, conformaron una gran comisión pro aumento de salarios. La base exigió un aumento de 350 pesos mensuales y enarboló un plan de lucha, el Plan del Sureste, con paros escalonados de 2 horas al día que irían en aumento hasta llegar a una gran huelga total. El gobierno, ante la inminencia de aquella huelga, no tuvo más remedio que conceder un aumento de 215 pesos mensuales. El movimiento demandó entonces una nueva dirección sindical. Desconoció al Comité Charro y nombró uno nuevo encabezado por Demetrio Vallejo, el líder que había conducido la lucha con el Plan del Sureste. El movimiento de base había triunfado. Un año después, el gobierno y la gerencia de los ferrocarriles planearon la revancha y provocaron ellos mismos una huelga que, esta vez, fue reprimida por el ejército y motivó que cientos de ferrocarrileros fueran encarcelados, entre ellos los principales líderes, Demetrio Vallejo y Valentín Campa, además de muchos otros. De este modo, el sindicato ferrocarrilero fue desmantelado y sometido, y el charrismo se impuso nuevamente. Muchos otros movimientos paralelos al ferrocarrilero estallaron en 1958.
Demandaban, además de mejoras salariales, un sindicalismo auténtico. Uno muy destacado fue el de los maestros de primaria de la Ciudad de México, agrupados en la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezado por Otón Salazar. Los maestros llegaron a un paro general, organizaron movilizaciones y en septiembre de 1958 realizaron una gran marcha que la fuerza pública disolvió con violencia. Otón Salazar y otros dirigentes fueron separados del servicio y encarcelados. Aunque 1958 fue el punto más alto del sindicalismo independiente, en 1959 el charrismo se había restablecido. En 1966 se consolidó el sindicalismo charro y se constituyó el Congreso del Trabajo, una organización poderosa. Todos los sindicatos, con pocas excepciones, quedaron enmarcados en el Congreso del Trabajo, organización cúpula, cuya estrategia explícita consistía en aliarse con el gobierno y seguir sus políticas a cambio de concesiones económicas y políticas. Pero dicha estabilidad social se diluyó ante un movimiento masivo de dimensiones inéditas. No era ni obrero ni campesino, sino el movimiento estudiantil de 1968. Su fuerza de protesta contra el gobierno autoritario se manifestó durante meses, pero terminó reprimida violentamente. El 2 de octubre de ese año, el ejército masacró en Tlatelolco una concentración pacífica convocada por los estudiantes y aplastó su movimiento. Sin embargo, no lo derrotó ni política ni moralmente. Por el contrario, la derrota moral fue para el régimen. En 1970, los sindicatos obreros volvieron a las calles. El aparato aparentemente invencible y monolítico del charrismo, representado ahora por el Congreso del Trabajo, fue sacudido por grandes, medianas y pequeñas manifestaciones y huelgas en fábricas de todos los tamaños entre 1970 y 1976. Los números más altos corresponden a 1976, 547 huelgas y 23.684 huelguistas. Si el gran protagonista de las jornadas del 48 y el 58 fue el sindicalismo ferrocarrilero, el gran protagonista de la insurgencia sindical en los años 70 fue el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que desde su fundación tuvo una vida sindical democrática. Se formó como una respuesta a otro sindicato, el Sindicato Nacional de Electricistas, que de acuerdo con el gobierno intentaba absorberlo y someterlo a una estructura antidemocrática. El dirigente del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Rafael Galván, no se sometió a los designios del gobierno y llamó a la movilización de los trabajadores a nivel nacional. El gobierno y la cúpula del Congreso del Trabajo se vieron obligados a negociar. Los dos sindicatos se fusionaron y nació el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. En el recién creado sindicato sobrevivieron las fuerzas del Grupo Democrático como la Tendencia Democrática, la cual siguió convocando a movilizaciones en defensa de sus intereses gremiales y se sumó a la demanda de democracia sindical. El movimiento fue entonces reprimido por medio de la violencia, despidos, líderes encarcelados e incluso asesinatos. En 1976, el ejército acabó con la Tendencia Democrática y la insurgencia se desvaneció. La lucha por la democracia sindical volvió a la escena nacional en 1979, protagonizada por los maestros. El salario de los trabajadores de la educación se había rezagado y su sindicato, encabezado por Carlos Jongitud Barrios, no hacía otra cosa que obedecer y aceptar las decisiones de gobierno a cambio de prebendas económicas, el libre manejo de las cuotas sindicales y posiciones políticas. Pero en Chiapas, los maestros exigieron mejorar salarios y acabar con las formas autoritarias impuestas dentro del sindicato. Se sumaron a ellos los de Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Estado de México y Guerrero, y se formó una corriente dentro del Sindicato Nacional llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, protagonista de huelgas y acciones de protesta.
El entonces Distrito Federal fue testigo de plantones y caminatas. Los maestros de la coordinadora sufrieron represión, persecuciones y asesinatos. A pesar de ello, lograron democratizar algunas secciones, aumentar sus salarios y mejorar sus condiciones laborales. En 1982 asumió la presidencia Miguel de la Madrid, en medio de una severa crisis económica. Su gobierno adoptó políticas que revirtieron la tendencia de aumento salarial, y entre 1982 y 2000, el salario mínimo perdió 75% de su valor. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari y el de Ernesto Zedillo siguieron la misma línea, porque la burocracia sindical charra logró mantener la disciplina entre sus bases, reprimiendo todos los brotes de luchas independientes. La clase obrera estaba derrotada en su conjunto, y el salario disminuyó drásticamente en los siguientes 20 años. A partir del 2000, el salario dejó de caer, pero se mantuvo deprimido por 18 años más. El Sindicato Mexicano de Electricistas enfrentó la decisión del gobierno de Felipe Calderón de suprimir la empresa Luz y Fuerza del Centro y su sindicato. Fueron despedidos 44,000 trabajadores. Al final, el sindicato no desapareció, pero fue reducido en número de afiliados y en influencia política. En 2018, la política del gobierno viró de manera importante. Se decretaron aumentos reales en los salarios mínimos. Y en 2019, en lo legislativo, se aprobó una reforma laboral que modificó las condiciones de existencia y operación de los sindicatos. Y se prohibió la llamada subcontratación o outsourcing, que atenta contra los derechos de los asalariados y limita la recaudación fiscal. En conjunto, la política laboral del gobierno de la llamada 4T busca mejorar las condiciones para el ejercicio de la libertad y democracia sindical. En los últimos años hay una nueva situación, sobre todo por las reformas laborales que han sido muy favorables para los sindicatos. Y entonces hay un nuevo contexto en el cual se han desarrollado algunas luchas por contratación colectiva, por salirse de sindicatos que eran una pura simulación, y esto gracias a un marco jurídico muy favorable ahora al sindicalismo de los trabajadores. Pero el sindicalismo quedó muy golpeado, ¿no? Incluso en términos del prestigio de la palabra sindicato, quedó muy, muy golpeado. Entonces, en la opinión pública, sindicato para muchos era sinónimo de ineficiencia, de corrupción, de desidia de los trabajadores, de poco interés, etcétera. Lo cual tiene una explicación por qué se desarrolló todas esas ideas promovidas básicamente por los medios de comunicación, los grandes medios, de manera interesada.